Bueno, esto lo tienen que escribir, y es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones de enfermería que tienen que ver con la recepción del recién nacido? ¿Alguien puede responder esto? O sea, ¿cuáles son nuestras acciones, nuestros objetivos en el momento de la recepción del recién nacido? Teniendo en cuenta todo lo que ya vimos anteriormente, que tiene que ver con la valoración del recién nacido, el test de Apgar y todo lo demás. Respondo yo y escríbanlo porque es pregunta de examen. Es mantener la temperatura corporal del recién nacido. Ay, no vale, yo lo iba a decir. Muy bien, muy bien. No vale eso. Bueno, pero dale. Detectar precozmente los signos y síntomas anormales, ¿sí? Que puede ser la dificultad respiratoria o cualquier otro tipo de complicación en el momento del nacimiento. La prevención de infecciones también está dentro de los objetivos. Y también, digamos, dentro de nuestros objetivos y trabajo de enfermería es promover la interacción afectiva entre la madre, el padre y la familia en general, ¿sí? Esta tarea también es parte de nuestra función, es una tarea que ¿Cuál muchas era la veces... anteúltima, Celia? ¿La tercera cuál era? ¿La cuarta o la tercera? Porque La tercera. la tercera es prevenir infecciones. Prevenir. Ahí está, gracias. Sí. Y la cuarta, promover la interacción afectiva con la madre, el padre y la familia en general. Este último es bastante importante, como yo les decía, porque muchas veces de esto depende también, digamos, los cuidados que se le van a realizar al recién nacido. Y porque, digamos, una de las complicaciones que puede llegar a tener un recién nacido sano puede ser la depresión posparto de la madre, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos detectar a través de interactuar con la mamá, ¿sí? Y también a través de trabajar el vínculo de apego de la mamá y el bebé y la familia, ¿sí? Por eso muchas veces este trabajo está un poquito como menospreciado, pero si nosotros detectamos que hay una situación particular, o si no, aún así no existe esta situación particular, tenemos que incentivar al vínculo y al cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si vemos que una mamá deja llorando mucho tiempo a su bebé y no lo levanta o no lo pone al pecho, levantarlos nosotros, decir, mira, mamá, pasárselo, ¿sí? Tratar de incentivar el vínculo, no retándola, sino dándole algunos consejos. Obviamente si la madre está receptiva a recibir consejos, ¿no? Pero bueno, la idea de este Power es ver cuáles son las funciones y las tareas que nosotros realizamos en el momento de la recepción del recién nacido, ¿sí? Bueno, el objetivo principal de todo esto es justamente que nosotros vamos a supervisar, a acompañar, ¿sí? En la adaptación del recién nacido, en el caso del recién nacido normal, sin ningún tipo de complicación. Por eso, en este momento vamos a ver este Power que tiene que ver con la recepción del recién nacido sano, ¿sí? Después, en la segunda parte, vamos a ver la recepción del recién nacido con alguna complicación, alguna patología, alguna malformación congénita, que para eso también tenemos que estar listos. Pero como digo siempre, primero empecemos por el recién nacido sano, porque de esta forma nosotros también vamos a poder diferenciar cuando algo está mal. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la evaluación del recién nacido? Que parte de eso lo vimos con la valoración de la primera y la segunda clase, pero la primera parte tiene que ver con la preparación del lugar a donde va a nacer el recién nacido, o sea, la recepción del recién nacido, ¿sí? Que casi siempre está continuo a la sala de parto o al quirófano, está prácticamente pegado. Y en algunas instituciones está casi en el mismo lugar. Hay separaciones, se puede decir, como en forma de vídeos o aclínicos, donde se puede ver a dónde está la mamá y dónde está el recién nacido. Pero en algunos lugares que son un poquito más antiguos, como el Hospital Ramos Mejía, como decía bien acá mi compañera,
que nosotros tenemos un hospital de 1874 aproximadamente, todo es antiguo, hasta el espacio del quirófano, menos los aparatos son nuevos. Pero la recepción justamente está dividida por una pared, hay una ventana que la divide, ¿sí? Pero hay que bordear todo un pasillo de los quirófanos o de las salas de parto hasta llegar a la recepción del recién nacido, y a veces lo que ocurre en ese trayecto es que el recién nacido se enfría, ¿sí? Por eso lo ideal sería que esté a continuación y en un lugar cerrado, no abierto y conectado con el quirófano, porque uno también de los, como dijimos, como que uno de los objetivos principales es mantener la temperatura corporal, nosotros tenemos que mantener la temperatura de ambiente dentro de la recepción del recién nacido. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Es, primero, debería haber en la recepción estufas o termómetros, ¿sí? O en algunos casos, en los lugares más modernos, aires acondicionados, pero en los lugares más viejos, como en el Ramos, tenemos estufa a gas, ¿sí? Que no es lo mejor, pero bueno, sirve para calentar el ambiente, y tiene que estar entre 25 y 27 grados centígrados, el ambiente, ¿sí? Y la servocuna también tiene que estar lista, prendida, y la temperatura aproximada, en el caso de un recién nacido término, ¿sí? Saludable, tiene que ser de aproximadamente 34 grados. Bueno, dijimos, la recepción del recién nacido tiene que estar lista, tiene que estar preparada. Y después vamos a ver ahora en otra lista que les voy a mencionar, cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener, que no nos tienen que faltar en la recepción del recién nacido, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer, después, digamos, de acondicionar la recepción del recién nacido, es cómo debemos hacer, tener en cuenta cómo se debe hacer la ligadura de cordón. Se debe realizar a 2 centímetros o 2 dedos, ¿sí? Teniendo en cuenta el abdomen. Acá les voy a mostrar una fotito. ¿Pueden ver esta foto? Bueno, acá pueden observar el cordón umbilical. Bueno, desde el abdomen, 2 dedos o 2 centímetros, y se coloca el clamp, ¿sí? Por encima de esto, del clamp, no muy pegado al clamp, ¿sí? Aproximadamente 1 centímetro, un poquito menos, se debe hacer el corte con un bisturí estéril, ¿no? En el caso de que el bebé nazca con algún tipo de complicación, a veces se recomienda que se deje un poquitito más de 2 centímetros para la canalización umbilical, pero eso lo vamos a ver con el próximo Power, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la realización del test de Apgar, que lo podemos realizar nosotros, que eso lo vimos en las clases anteriores, o también lo puede llegar, en realidad, el primero en realizarlo es el neonatólogo, pero también nosotros, los enfermeros capacitados en, digamos, en neonatología y demás, ¿sí? O el enfermero del centro obstétrico, o enfermera, también pueden realizar el test de Apgar. Lo siguiente es la aspiración de secreciones, sí lo requiere, ¿sí? Porque en la actualidad ya no se está utilizando tanto lo de la aspiración. Hace más o menos 15 años atrás se acostumbraba que cada vez que nacía un bebé se le metía la sonda, ¿sí? Se le aspiraban las secreciones por boca y por nariz, ¿sí? Pero en la actualidad ya no se acostumbra, ¿sí? Pero en caso de que lo requiera, aspiración de secreciones. Lo siguiente es que, digamos, que está dentro de la detección precoz, es el paso de la sonda para, en caso de dudas, porque también, como yo les dije, ya no se acostumbra la aspiración esofágica y demás, ¿sí? Se puede llegar al pasar la sonda para ver la permeabilidad de las vías aéreas superiores, ¿sí? En caso para detectar anomalías que tengan que ver con las malformaciones congénitas del esófago. Y otra prueba que es así, nunca se debe dejar de realizar, es la prueba de ano imperforado,
¿Cómo se realiza la prueba de ano imperforado? Con la misma sondita que tenemos dispuesta para la aspiración de secreciones, ¿sí? Se prueba la permeabilidad del ano. Esta prueba es muy importante porque el no realizarla puede llegar a provocarle la muerte al bebé, ¿no? Porque nosotros tenemos un bebé, no hicimos la prueba de ano imperforado, supusimos que está todo bien porque no, en apariencia no hay nada raro, porque a veces ocurre que, digamos, hay como una especie de dibujito de ano, sí, pero no está el orificio, y nosotros pensamos que está todo bien y no está todo bien. Y después nos damos cuenta que el bebé tiene el abdomen globuloso, ¿sí? Y que el bebé comenzó a vomitar, o que el bebé se puso más amarillo, ¿sí? Y que el bebé no hizo caca. Por eso la pregunta de rigor siempre en la internación conjunta es si el bebé hizo caca o no, porque muchas veces sucede que nosotros preguntamos en cada, digamos, cuando hacemos el pasaje de guardia, ¿no? Pasa la guardia, una de las preguntas de rigor entre enfermera y enfermera es si la catarsis fue positiva o no, ¿sí? O se debería realizar por lo menos. Que el pasaje de guardia es si el bebé de la cama tanto, fulanito de tal, ¿sí? Si hizo caca. Y hay que hacer un seguimiento de que si hizo caca dentro de las primeras 24 o 12 horas, ¿sí? A veces sucede que el recién nacido, como hizo mucha caca al nacer, en el momento de nacer, tal vez tarde un par de horas en volver a hacer caquita, ¿sí? Puede tardar hasta 24 horas, ¿sí? Pero si esto persiste después de las 24 horas, es un bebé para controlar y también para verificar si se hizo correctamente esto de la verificación de ano imperforado. ¿Se entiende? Porque este bebé, si nosotros detectamos un bebé que tiene ano imperforado, este bebé va a terapia, ¿sí? Este bebé va ayunado, se le coloca una sonda orogástrica para se puede descomprimir el abdomen, ¿sí? Lleva un plancito, y también es un bebé que tiene que ir a cirugía lo antes posible. A veces ocurre que estos bebés no tienen el ano perforado en el lugar, pero tal vez tengan una fístula en algún lugar, ¿sí? Que bueno, que eso también tenemos que tratar de identificar. Bueno, continuando, otra cosa importantísima en la recepción del recién nacido es el secado del recién nacido, ¿sí? Celia, Sí. tanto lo del ano como lo del esófago pueden ser malformaciones que la puedan detectar durante el embarazo. Sí. Eso Ahora, antes no se podía. Ahora, sí, y bueno, pero ahora estamos trabajando. A veces ocurre que con todo, a pesar de por eso es la importancia del embarazo controlado, ¿no? Claro. A eso. En un embarazo controlado, sí se puede detectar antes de que el bebé nazca, y nosotros vamos a estar dispuestos a realizar una recepción para un bebé que sabemos que viene con determinadas características. Lo del ano imperforado a veces es un poco más complicado, porque a veces ocurre que por ahí no está perforado en el lugar que esperado, ¿sí? Y hay una fístula. O a veces ocurre también que en apariencia tiene continuidad, pero no, la piel no está perforada, ¿sí? Que eso en el caso de la cirugía es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, pero ese es otro tema. Volviendo al tema del secado, ¿sí? Importantísimo. Antiguamente la recomendación era el baño. En la actualidad no se recomienda el baño. En el hospital, no sé cómo será ahora en el hospital Ramos Mejía, porque ya hace un tiempito que me salí de la recepción del recién nacido, pero lo que recomendaban muchos médicos o indicaban médicos es el baño con clorexidina, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar las infecciones. Pero ¿en qué casos sí tenemos que hacer sí o sí el baño con clorexidina y doble? En el caso de los bebés, hijos de mamá de VIH positivo, ¿sí? O los hijos de mamá con cualquier enfermedad de transmisión sexual positiva, ¿sí? Porque puede ser sífilis,
puede ser HPV, ¿sí? O cualquier tipo de enfermedad infecciosa que puede llegar a ser transmitida a través de las secreciones del canal de parto, ¿sí? En ese caso, la recomendación es el baño con clorexidina para el recién nacido. Ahora, importantísimo, súper importantísimo, antes de que nazca el bebé, conocer a la madre, ¿sí? Interactuar con la madre y también, un poco también para conocer los antecedentes. Porque nosotros también vamos a saber si el bebé puede llegar a tener alguna característica especial. Y también, súper, súper importante, verificar la historia clínica, todo lo que tiene que ver con la serología de la mamá. ¿Por qué nosotros tenemos que estar al tanto de la serología? Porque cuando hacemos la recepción, dentro de nuestras tareas, como que tienen que ver con promover la interacción, ¿sí? Y también promover la lactancia natural materna. Entonces, en ese caso, si nosotros sabemos que la mamá tiene toda la serología negativa, inmediatamente al nacer, si no hay ninguna complicación, lo podemos poner al pecho. Pero en el caso de que la serología sea positiva, ¿sí? En ese caso se va a esperar para la lactancia natural. Porque en el caso de VIH positivo, ya se sabe que se hace interrupción de la lactancia y se comienza con la profilaxis para el recién nacido, y la mamá, unas horas antes, ya comenzó con la administración de la ZT por vía endovenosa, ¿sí? Para disminuir la carga viral y evitar que el bebé se contagie. Pero en este caso, obviamente nosotros no vamos a hacer la lactancia precoz, pero en los otros casos, en los casos de serologías negativas, sí. Por eso es muy importante conocer los antecedentes maternos. Volviendo al secado, el secado del niño tiene que ser vigoroso, del bebé, ¿sí? Tiene que ser vigoroso, tiene que ser con una compresa o toalla que esté previamente calentada, por eso nosotros prendemos la servocuna a 34 grados y dejamos las compresas en la servocuna para que se vayan calentando, también la ropita para que se vaya calentando, ¿sí? Porque el bebé, como no termorregula bien en las primeras 24 o 48 horas de vida, lo ideal es entibiarle la ropa porque hay mucho, se puede decir, cambio de temperatura por convección, ¿sí? Bueno, durante el secado y la evaluación del del bebé, nosotros lo que vamos a tratar de detectar son malformaciones mayores, o sea, fácilmente visibles, que pueden llegar a ser labio leporino, ¿sí? Verrugas, o cualquier tipo de malformación, un dedo de más, porque a veces puede llegar a suceder que un bebé nazca con polidactilia y que nosotros nos damos cuenta, o la historia que yo alguna vez les conté, no me acuerdo si a ustedes, sobre el onfalocele, ¿sí? Que los intestinos encapsulados en el cordón umbilical, ¿sí? Todo eso nosotros lo podemos detectar a través de la visualización. Bueno, después la toma de las medidas antropométricas, que eso lo vimos en todo lo que tiene que ver con la valoración del recién nacido sano, que tiene que ver con el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, y también la colocación de la profilaxis, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué? Con las gotas oftálmicas, la vacuna de la hepatitis B, que es reglamentaria, y también la colocación profiláctica de la vitamina K, para evitar la hemorragia neonatal, ¿sí? Del recién nacido. Y súper, súper, súper importante, que tendría que haberlo mencionado casi primerito, es la identificación del recién nacido. ¿Sí? Y la identificación se lleva a cabo a través de la colocación de la pulserita con el número, que es el mismo número de pulsera que tiene la mamá, que en el hospital Ramos Mejía se coloca por partida doble, uno en el tobillo, si no me equivoco, el izquierdo o derecho, y en la muñequita derecha.
que se debe colocar, que ahora cuando lleguemos a ese punto, antes del corte del cordón umbilical. Esa es la recomendación. Pero la realidad es que no lo hacemos así. Primero se corta el cordón y después colocamos la pulserita, porque hay que hacer tantas maniobras a veces que no damos abasto con todo. Pero lo ideal sería colocar la pulserita antes de cortar el cordón umbilical. Por eso, generalmente, cuando hay un parto domiciliario, lo que no se recomienda es el corte del cordón umbilical, porque después, por la identificación, porque esta es una medida de la identificación que se empezó a tomar a partir de la sustracción de recién nacido y la venta de bebés, por lo menos acá en la Argentina. Bueno, como dijimos nosotros, la detección precoz, ¿sí? En el momento del nacimiento, nos va a permitir estar un paso adelante ante cualquier necesidad del recién nacido, ¿sí? Por eso la recepción tiene que estar bien equipada, ¿sí? Y lo que nosotros no nos debe faltar, lo que tenemos que verificar es lo siguiente. Acá ustedes van a observar que hay como una especie de servocuna, ¿sí? Que arriba hay como estufas, ¿sí? Que son las que transmiten calor al bebé. Y lo que van a ver acá es que hay una aspiración central que siempre tiene que estar lista en caso de cualquier complicación, en caso de que el bebé sea un meconial y haya que hacer intubación y aspiración, o en caso de que simplemente haya que aspirar por cualquier circunstancia al recién nacido, ¿sí? También lo que tiene que haber es un pico dispuesto ¿para qué? Para conectar el ambú, que el ambú siempre tiene que estar listo para ser utilizado. En cada recepción del recién nacido nosotros tenemos que dejar dispuesto como si todo todo estuviera por salir mal, ¿sí? Había una amiga mía que decía hay que pensar lo peor para que si viene lo mejor uno se alegra, ¿no? Entonces nosotros para la recepción del recién nacido recomendamos pensar en lo peor. ¿Para qué? Para que tengamos listo el ambú con todas las máscaras, ¿sí? Según las medidas, que tengamos también el oxígeno dispuesto para utilizar en caso de que sea necesario, la aspiración, el monitor, ¿sí? Las drogas del carro de paro. Si ustedes observan en esta servocuna, acá tiene una cajonera que tiene, digamos, las drogas del carro de paro, que ahora las vamos a ver en la segunda vuelta. Bueno, lo del test de Apgar no se los voy a volver a explicar porque ya se los expliqué, pero ustedes ya saben que es el examen rápido que se realiza desde el primer minuto de nacimiento, ¿sí? Y que se le va dando puntaje, como les expliqué en la clase anterior, que no me voy a extender en eso, así podemos llegar a ver los dos materiales hoy. Bueno, como repaso, en la prueba de Apgar, ¿qué es lo que nosotros observamos? El esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el tono muscular, la respuesta a los estímulos, el color de la piel. Y acá está el test de Apgar, que lo vimos la clase pasada, que es lo que nosotros contabilizamos, que acá dice 0 puntos, si no hay latido, si no respira, si no hay respuesta, si el bebé está hipotónico, flácido, o si hay cianosis, ¿sí? 1 punto, si la frecuencia cardíaca es mayor a 100, ¿sí? Hay un esfuerzo respiratorio débil, si hay una mueca leve como que quisiera llorar, y si el tono muscular, digamos, no es totalmente hipotónico, pero bajo tono, o sea, movimientos así aislados, y si la cianosis es leve o periférica. Y la puntuación número 2, si la frecuencia cardíaca es mayor a 100, si el llanto es vigoroso, si, digamos, hace muecas, si tose, si como queriendo respirar, si el tono muscular es este que pueden observar acá, que es un tono sostenido, ¿sí? De movimiento, y si el bebé está rosado.
Bueno, ¿cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes que para las que nosotros tenemos que estar preparados y poder descartar, y qué es lo que vamos a verificar? Atresia de koalas. ¿Sí? Que las atresias, bueno, es algo que es bastante frecuente, ¿sí? Que se puede observar en el momento en el que el médico coloca el dedo, digamos, en la boca, se puede observar si hay malformaciones en el paladar o más allá, ¿sí? Bueno, para las hernias diafragmáticas, lo que se hace es la prueba de permeabilidad, que si ustedes observan acá, este médico o enfermero coloca la sonda, como si fueran a colocar la sonda, ¿sí? Con la misma técnica se verifica la permeabilidad, ¿sí? Del esófago, para detectar alguna atresia esofágica. Que eso después lo vamos a ver en otra clase, donde veamos especialmente este tipo de atresias, porque existen diferentes tipos de atresia esofágica. Es muy largo de explicar, así que hoy no se los voy a explicar, pero cuando veamos malformaciones congénitas, ahí me voy a detener, ¿sí? Y después la hernia diafragmática, ¿sí? Las malformaciones renales, que las malformaciones renales pueden estar relacionadas muchas veces con carácter hereditario, ¿sí? Que estas herencias genéticas de malformaciones renales generalmente vienen de la línea paterna, en el caso de este tipo de malformación, ¿no? Bueno, también se pueden llegar a observar algunas malformaciones de tubo neural, que dice acá, disrafias espinales, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, cuando, ahí se me fue ahora, pero es cuando las hernias espinales, ¿sí? La espina bífida oculta, ¿sí? También lo que se puede llegar a detectar son los genitales ambiguos, que de estos ya se los mencioné, que es bastante frecuente, que puede llegar a suceder que uno no entienda bien si es una niña o es un niño, según el sexo biológico, ¿sí? Y, como les había mencionado anteriormente, la imperforación anal, ¿sí? Bueno, todo esto nosotros lo podemos detectar a través de la valoración y la observación. Bueno, parte de esto también ya lo vimos, ¿sí? Que, digamos, dentro de nuestra función, en la recepción del recién nacido, tenemos que tomar las medidas antropométricas, ¿sí? Tenemos que tomar la talla, que es el largo del recién nacido, como pueden observar acá. Bueno, acá la toman con 1 metro, ¿sí? Pero lo que se utiliza en neonatología y en pediatría para medir la talla es el famoso pediómetro. Bueno, también tenemos que pesar al recién nacido, esto todo antes de vestirlo, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente en las clases de los pesos del recién nacido, y las características y las clasificaciones según el peso y según la edad gestacional, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar las medidas antropométricas. Pero acá quería detenerme en algo importante que tiene que ver con tomar la medida del perímetro cefálico. Esperen que voy a hacer entrar gente que me quedó afuera. Ahí está. Todos pongan el presente con nombre, apellido, quill y hospital. Y aquí. Ahí está. Bueno, algo para tener en cuenta a la hora de tomar el perímetro cefálico, igual ahora vamos a ver la técnica en una foto antes de que se corte. Ah, ya se va a cortar. ¿Nos conectamos en 5 minutos? ¿Les parece? ¿Y continuamos desde acá? Sí, perfecto. Bueno, en 5 minutos nos volvemos a conectar. Dale.